para probar. Y ya está. Entonces, hoy día eh, vamos a ver algo que es ya como el cierre del curso de alguna forma. Entonces, la idea del curso, ¿no es cierto? Lo que vimos hasta ahora fue cómo describir estadísticamente en general sistemas que son ideales, es decir, que no interactúan, y podemos hacerlo a un nivel clásico y cuántico, ¿no es cierto? Sabemos la estadística de Maxwell-Boltzmann, de Gauss y de Fermi. Sin embargo, hay una cosa difícil que queda, ¿no es cierto? Y es qué pasa con los sistemas que interactúan. Entonces ya vieron un caso general, ¿no es cierto? Que es cuando tratamos los gases clásicos y podemos desarrollar alguna expansión en serie respecto de la densidad, que se llama la expansión del biliar. Entonces, ya vieron algún método sistemático para describir lo que sería un gas clásico, que tiene interacciones, ¿no es cierto?, que vienen dadas por potencial de Paris, ¿sí? Pero eso va a estar limitado, ¿no es cierto?, a esas mismas hipótesis, es decir, que el potencial sea de pares, ¿no es cierto?, que estemos en un gas y que esté suficientemente diluido, etc. Eh, entonces, por otro lado, existe otro método de aproximar esto, y que se llama la teoría del campo medio, ¿okay? Que eso es lo que vamos a enfatizar en esta clase. Entonces, la teoría del campo medio va a ser una aproximación para los sistemas no ideales en la que eh, vamos a hacer la siguiente suposición. Por ejemplo, imaginen un potencial de pares entre partículas y tienen muchas partículas. Entonces, campo medio va a asumir que una de estas partículas eh, interactúa con las otras, eso sí es verdad, pero el potencial no está individualizado a cada par, sino que vamos a decir que hay un potencial promedio, ¿ok? Por lo tanto, esa interacción va a ser la misma para todas las partículas. Eso se basa en la teoría del campo medio y entonces los dos ejemplos que traje hoy día tratan de abarcar el problema desde esa perspectiva. Ujú. Esta teoría de campo medio, en particular cuando los sistemas interactúan también, es que uno empieza a ver fenómenos más extraños. Por ejemplo, el fenómeno más clásico que uno vio en termodinámica, cuando ya permite que los sistemas interactúen, ¿no es cierto?, es la transición de fase, que pueden haber cambios, ¿no es cierto?, en las ecuaciones en los potenciales termodinámicos, que den cuenta de alguna discontinuidad en la función o alguna de sus derivadas. Y eso es algo que ocurre en general cuando empezamos a incluir las interacciones en los sistemas. Entonces, esta teoría de campo medio también nos va a regalar, digamos, transiciones. Eh, eh, es decir, por ejemplo, el primer problema que traigo va a ser un modelo que va a tratar de describir en cierta aproximación lo que sería, por ejemplo, una poza de agua, o una si quieren verlo, un, un gas bidimensional que va a poder transicionar entre un estado de alta densidad y uno de baja densidad, que vamos a interpretar como lo que sería la transición entre un gas y un líquido. Entonces, ese es el problema 1. Y el problema 2 es, nuevamente volviendo un poco a la ecuación de Van der Waals, donde vamos a tratar de deducirla, y si es que podemos, a partir de una teoría de campo medio. O lo que intuitivamente nosotros haríamos con una teoría de campo medio. Entonces, vamos a partir con el problema 1. El problema 1, entonces, va a tener la siguiente configuración. Entonces,
Por simplicidad vamos a tratar el problema solamente bidimensional y vamos a considerar solamente energía potencial. Es decir, vamos a suponer que eh, cuando empecemos a colocar las partículas en esta grilla, estas solamente van a estar quietas, no se van a empezar a mover. Entonces, en esta grilla van a poder haber partículas en cada sitio. Pero va a pasar algo curioso cuando dos partículas estén adyacentes. Entonces, esto me aporta una energía al sistema, que va a ser menos epsilon cero. Entonces, si se fijan, alguna vez estudiamos un modelo similar, pero donde la energía epsilon cero no estaba debido a que estaban adyacentes, sino que se incluía debido a que habían dos pelotitas en la misma sitio. ¿Sí? En este caso es un poquito distinto. ¿Vale? En este caso, producto de que la energía ahora depende de que las partículas estén juntas, uno inmediatamente deduce que estamos en presencia de un sistema no ideal. ¿Ok? Entonces, voy a definir el estado del sistema. Lo caracteriza NI, que puede ser 0 o 1. ¿Ok? Entonces nos va a decir si es que hay una partícula o no en el sitio, ¿cierto? Y, ¿cierto? Vamos a suponer que el sistema está en contacto con un baño de partículas de potencial químico común. Entonces vamos a utilizar el ensemble gran canónico para describirlo. Ahora necesito escribir cómo va a verse la energía de este sistema. Entonces la energía, o el hamiltoniano, lo voy a escribir de la siguiente forma. ¿No es cierto? Yo dije que cada par adyacente me aportaba menos epsilon cero. Entonces hay un menos epsilon cero. Y la forma que va a tener, digamos, cómo describir estos enlaces que me aportan energía epsilon va a ser si es que este NI con algún NJ. Eh, ¿Por qué esa multiplicación? Porque si ambos son 1, en efecto me aporta. Si uno de ellos es 0, me da 0 y que no me aporte. Si ambos son 0, también me da 0, que es que no me aporta. ¿No? Abarco todos los casos. Digamos, si es que I y J son adyacentes, entonces aquí vamos a sumar sobre I y J, pero vecinos, ¿cierto? Ahí hay una restricción fuerte y empiezan a aparecer estas sumas raras que nos aparecieron al principio, donde, ¿no es cierto?, las restricciones de la suma hacían que no se pudiera resolver directa la función partición. Entonces tenemos esto, ¿ya? Entonces estamos claramente en presencia del hamiltoniano no ideal que vemos ahí, y vamos a hacer la aproximación de campo medio. Entonces, hacemos la aproximación de campo medio, ¿ya? Y esto va a consistir en lo siguiente. Voy a hacer el truco de que NI lo puedo escribir como un N promedio, más las fluctuaciones en torno a ese N promedio, que por definición son simplemente la variable menos el N promedio. Si se fijan, ahí escribí una identidad, ¿no es cierto? El N promedio se me va, y simplemente escribí NI igual a NI. Entonces, eh, esta va a ser, digamos, la esencia de la aproximación de campo medio. Vamos a suponer entonces que NI es un valor promedio, ¿no es cierto?, fijo. ¿Ok? Entonces voy a hacer de nuevo el dibujo de mi celda. ¿Ok? Entonces lo que pasa ahora es que está todo llenito. Y correspondiendo al valor promedio de n. ¿Sí? No 0 ni 1. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver cómo es que esto opera cuando yo lo meta a mi función hamiltoniana. ¿Ok? Entonces, voy a escribir cómo se ve este término. Este término se va a ver de la siguiente forma. ¿Ok? Entonces, si se fijan aquí nuevamente, escribí una identidad, digamos. eh, Escribí una identidad, ¿no es cierto? Porque si se fijan, todo esto se me va a ir eliminando, ¿no es cierto? Y voy a llegar simplemente a que NINJ es NINJ. Entonces, una vez que uno hace este cambio de variable, esto que corresponde, ¿no es cierto?, a las fluctuaciones de NI multiplicado a las fluctuaciones de NJ, es lo que vamos a despreciar en esta teoría. Despreciamos en la teoría campo medio. ¿Sí? Y si se fijan, ese era el único término, ¿no es cierto?, que me acoplaba I con J. Y hacía que eso no fuera ideal. Si se fijan, todos los términos acá, por ejemplo, los que sobrevivieron, este corresponde a un término ideal, ¿no es cierto? Porque el NJ promedio es una constante, sale para afuera, entonces es la suma de los NI. Hamiltoniano ideal, ¿no es cierto? Este caso también, y de hecho es la misma suma que la otra, entonces simplemente podría invertir el orden de los índices, como son índices mudos, ¿no es cierto? Son el mismo término, esos dos que escribí ahí en particular. Podría reducirlos a uno solo multiplicado por 2. Y este de aquí, bueno, es una simple constante, ¿no es cierto? Entonces nos da una energía de referencia para nuestro H. Entonces, vamos a meter esto a H, y vamos a tener que ahora decir algo respecto de qué es esta suma de IJ vecinos. Entonces voy a escribir aquí H. Yo le había puesto un cuartos en el enunciado por conveniencia, simplemente, ¿vale? Entonces cada uno me aporta epsilon 0 cuartos. ¿Sí? Así lo define el enunciado y ahora va a ser evidente por qué. Ya. Entonces después tenía epsilon 0 cuartos, sumatoria de I, J vecinos. Y acá, como les mencioné, puedo dejar uno simplemente como 2 veces N por NI. Y tendría, ¿no es cierto?, menos ese promedio. Ya. Y la dificultad ahora, ya que transformar funcional en el caso ideal, es hacer la suma. ¿Ok? Entonces, la suma esta, que tiene que ir con IJ vecinos, es lo que puede a uno complicar. Pero uno tiene que darse cuenta de lo siguiente. Entonces voy a dibujar de nuevo mi celda. No tienen que mirar mucho la celda para darse cuenta aquí. Ok. Entonces, en esta aproximación de campo medio, ¿no es cierto?, dijimos que todo el espacio está lleno con una densidad n promedio, ¿no es cierto? Entonces, esta suma de IJ vecinos se va a traducir a ¿qué? Como todos son vecinos con todos, ¿no es cierto? O sea, no con todos, sino que cada uno es vecino con sus 4 adyacentes y así sucesivamente. Sucede que lo más normal que uno pensaría para reemplazar en esto sería que, cada uno tiene 4 vecinos, entonces es simplemente el número de sitios por 4. Y eso me da el número de pares, ¿cierto? Pero ahí uno está metiendo un error, porque ahí está contando 2 veces algunos pares. ¿Ok? Me explico. Imagínense que estamos esta es la molécula iésima, ¿ok? Entonces uno dice como, ya, tiene 4 vecinos, ¿no es cierto? Entonces a la energía le sumé esta intersección, esta y esta, ¿no es cierto? Ahora, voy a ir al vecino siguiente, a la posición siguiente, a la de al lado.
Voy a anotarla con un color otro distinto. Ahora, de nuevo, tiene 4 vecinos, el de arriba, ¿no es cierto? Pero ahí me equivoqué porque comparto, ¿no es cierto?, ese vecino, digamos, si voy a la izquierda o si voy hacia la derecha, es el mismo para el que me está aportando la energía, ¿no es cierto? Es el enlace el que me aporta la energía. Entonces tengo que contarlo solamente una vez, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la dificultad de esta suma. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en realidad? No tiene que contar el número de sitios por la cantidad de vecinos, sino que tiene que contar cuántas intersecciones hay en esta red o cuántas separaciones hay en la red. Entonces, lo que nos va a interesar va a ser contar la siguiente cantidad de puntos. ¿Sí? Y así sucesivamente hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, esta suma de IJ vecinos lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es simplemente multiplicarme, digamos, por una constante, ¿sí? Pero esa constante va a ser, digamos, el número de vecinos efectivo que tiene cada una de estas partículas, de hecho, para no contarlos más de una vez, ¿no es cierto? Entonces, entonces, voy a contar estos puntos que remarqué en este otro color, ¿vale? Entonces, voy a anotar aquí el número de las celdas, simplemente para que me crean como un hace el conteo, ¿ok? Entonces, fíjense, para contar las intersecciones, que son, ¿no es cierto?, los pares de moléculas, ¿sí?, que me van a aportar una energía cero, o si quieren verlo de otra forma, voy a contar el número de enlaces que se arman en mi red, te voy a contar los puntos marcados en este color naranjito, y ¿cuántos son? Fíjense en lo siguiente. Para el 1, para la fila 1, ¿no es cierto?, tengo dos fuentes de puntos rosaditos, ¿no es cierto?, los que van por el medio y los que van por abajo, ¿no es cierto? ¿Ok? Uno puede ver fácilmente que los que van por el medio, los que marqué arriba, son justamente n-1, donde n sería, ¿no es cierto?, el número de celdas, digamos, en una dirección, ¿sí? Este sería n. ¿Ok? Es n-1, ¿no es cierto?, porque es el número de palitos que me separa, ¿no es cierto?, que me separa n espacios. Para el caso de abajo, para los de abajo, pasa que son n, ¿sí? Porque es el número de intersecciones para abajo. Entonces hay una por cada sitio, hay n. Entonces, ustedes pueden ver que cada fila me aporta con 2n más 1. Y como tengo n filas, entonces el número de enlaces es este 2n más 1, 2n menos 1 por n. Entonces es 2n cuadrado menos n. Naturalmente, nos vamos a quedar con el límite en que esta red, ¿no es cierto?, es súper grandota, entonces despreciamos ese efecto, esa corrección producto del borde, y simplemente nos quedamos con la dependencia cuadrática. El número de enlaces va a ir como 2n cuadrado. Entonces, si se fijan, el número de vecinos que tenía cada sitio era en efecto 4, pero el número de vecinos independiente que tiene cada uno va a ser, digamos, el número de enlaces partido en el número de celdas. ¿Sí? El número de celdas es n cuadrado, el número de enlaces es 2n cuadrado, entonces, en realidad, la cantidad de vecinos independientes que tiene cada uno es 2 en vez de 4. Solo eso. ¿Ok? ¿Qué me permite hacer esto? Me permite entonces decir que cuando yo voy a recorrer cada NI, entonces tiene dos vecinos con los que interactúa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces con esos dos me va a botar un nuevo 2, y ese se va a transformar en un 4 y me va a quedar un menos epsilon 0 solito. Por eso le puse el 4 antes.
Para el caso del n cuadrado, me va a quedar el q efectivo en vez del 4, porque aquí, de nuevo, los IJBs independientes de cada celda son 2, en vez de 4 como pensábamos inocentemente al inicio. Eso nos quiere decir que el hamiltoniano de campo medio, o que uno le puede llamar mean field, también en inglés, va a verse de la siguiente forma. Va a ser menos epsilon 0, sumatoria en i, ni simplemente, y acá va a quedar el n promedio fuera. Y esto entonces me suma más n cuadrado por 2 y por n cuadrado, por supuesto. ¿Sí? Como una constante sumo, digamos, directamente de todos los sitios, que son n cuadrado. Ok. Espero que hasta acá se haya entendido, porque ahora vamos a empezar a hacer, digamos, estas cosas quizá más parecidas a lo que vieron en clase. ¿Ok? Ahora que tenemos el funcionario campo medio, entonces lo que esperamos, ¿qué es lo que se espera? Uno supuso que había una densidad, digamos, promedio definida ya en el sistema. Pero uno sabe que si, con este hamiltoniano campo medio, yo calcular la función gran partición, con eso podría calcular el gran potencial, y del gran potencial podría calcular cómo sería el número de partículas que debería haber en esta celda. ¿Sí? Con ese número de partículas, que correspondería a la derivada del gran potencial con respecto al potencial químico, puedo definir de nuevo la densidad. Entonces, puedo definir de nuevo la densidad, a pesar de que ya la había usado para mis cálculos de la función partición. Eso va a darme una ecuación implícita para el valor que tiene que tener este n. ¿Okay? Y eso es lo que me va a dar la posibilidad de que haya una solución o más de una solución. ¿Sí? Y cuando haya más de una solución, vamos a decir que puede haber una transición abrupta de un estado a otro. ¿Okay? Entonces, voy a ejemplificar eso que les mencioné ahora, justamente con el número de partículas. ¿Okay? Ahora que tengo h, voy a permitirme calcular la función gran partición. ¿Ok? La función gran partición, ¿no es cierto?, va a ser recorrer, digamos, el número de partículas de cada celda. Entonces, n1, n2, n3, ¿no es cierto?, hasta la n cuadrado. Y aquí hay una multiplicación que viene, ¿no es cierto?, de separar este hamiltoniano en la exponencial de la suma hamiltoniana, la exponencial de la suma de ni, la separo en la multiplicación de exponencial de ni, ¿no es cierto? Entonces esto me quedaría exponencial de menos epsilon 0 n ni, y aquí es una multiplicación en i, y ese i va por supuesto desde 0 hasta el número de sitios en la celda. ¿Sí? Y acá, bueno, me falta agregar aquí la energía, ¿no es cierto?, esta de base, que es n cuadrado 2 n cuadrado. Que ustedes bien saben, va a ser irrelevante para el gran potencial y todas esas cantidades cuando tomamos las derivadas parciales, entonces por ahora la voy a ignorar simplemente. ¿Sí? O supongamos que nos paramos justo en la energía de referencia que coincide con esta energía aquí. Obviamente, como tiene un n cuadrado aquí esta energía, este hamiltoniano mean field, cuando uno, por ejemplo, quiere comparar la energía libre de los estados, ahí este sí es importante, acordarse que está ahí. ¿Sí? Que uno despeja el n y tiene que inyectarlo después a esta función. ¿Sí? Pero para calcular derivadas de potenciales termodinámicos, esa parte constante no aporta nada. ¿Ya? Ok, entonces tenemos esto aquí, y, ¿no es cierto? Como los ni son independientes, cada elemento de esta multiplicación va a ir a su respectiva suma, y entonces nos va a quedar una multiplicación de sumas, que va a ser justamente, simplemente el caso en que ni es 0. Y me olvidé algo súper importante, porque esto es menos, estoy haciendo aquí una tontera, ¿no es cierto? Porque aquí va h, pero aquí va menos beta, y aquí va menos mu n, donde n es el ni. Ahí sí está bien.
Sí, me había comido el beta y el mu n, donde mu es el potencial químico que es impuesto externamente por este baño de partículas. ¿Ya? Ahora sí está todo bien definido. Recordando que usé que la sumatoria de NI es eh, ah, el número de celdas, en efecto, el n cuadrado. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Ahora entonces la fórmula para Z simplemente es el caso en que el NI vale 0, porque puede valer 0 o 1, entonces me da cuando vale 0, la exponencial vale 1, y ve exponencial de 0, y el otro caso cuando vale 1, entonces queda justamente E a la beta, como hay puros signos menos, salgo para atrás, y me quedan puras cosas positivas, epsilon 0 n promedio menos 1, más 2. Y elevado a qué? Queda elevado, ¿no es cierto?, el número de términos que hay en esta multiplicación, que era n cuadrado, pero que no voy a llamar n cuadrado, ahora voy a llamarlo n0 por simplicidad. O bueno, pongámosle n cuadrado. Está bien. Pongámosle n cuadrado. Acuérdense que es el número de elementos en la celda. ¿Sí? Ahora que tengo z, puedo tener phi, que es menos kt log de la gran partición, y en particular puedo tener lo que correspondería al número de partículas promedio en la celda, anotarlo así, ¿no es cierto? Que sabemos que es menos de phi a de mu. Ok, esto entonces va a corresponder a, como tengo una expresión para z, es fácil, ¿sí? Porque yo sé que phi es simplemente menos kt log de z. Fíjense que como tomo el log de este z, este n cuadrado va a bajar. Entonces hay aquí de inmediato un menos kt, sale de inmediato un n cuadrado. ¿Vale? Y después tengo que derivar este logaritmo. Entonces derivar el logaritmo, el menos con el menos me dará un más, ¿okay? Va a ser 1 sobre lo que está dentro, y lo que está dentro es 1 más e a la beta, epsilon 0n, más mu, y derivada de lo que está adentro. Derivada de lo que está dentro con respecto a mu, me bota un beta, entonces me elimina el kt, y me deja la exponencial intacta. ¿Sí? Y ahora puedo definir lo que sería la densidad que utilicé para mi campo medio, notando que n, activa en n cuadrado, es justamente, ¿no es cierto?, la densidad, ¿sí? Lo que habría de n en cada celda, si es que la divido uniformemente. Entonces tengo una ecuación que me dice que n es una fórmula con n, que es justamente exponencial. Fíjense que la exponencial se repite arriba y abajo, voy a pasarla dividiendo para que aparezca una sola vez. Y queda entonces exponencial de menos beta, epsilon 0n, más mu, más 1. Y esta es la ecuación que yo les decía, que me va a determinar implícitamente, ¿no es cierto?, este n promedio, porque me aparece al lado izquierdo y al lado derecho. ¿Ya? Entonces, típicamente cuando uno hace campo medio, la función está de estado, por ejemplo, la densidad, va a quedar multivaluada. Puede tener más de una solución debido a que tiene esta forma, ¿no es cierto? Ok, entonces tenemos esta formulita para n. Me queda más espacio acá. Tenemos esta formulita para n, y entonces lo que uno intenta hacer ahora es resolverla. ¿Ok? Antes de resolverla voy a definir algunos parámetros que me van a ser más útiles. En particular voy a definir beta epsilon 0 como 1 sobre t, y voy a definir beta mu igual a menos mu barra sobre t. ¿Ok? Si se fijan aquí, lo que hice fue, digamos, definir, digamos, lo que serían algunas nuevas cantidades adimensionales, que son t minúscula y mu barra. ¿Sí? Que van a ser una medida de la temperatura y el potencial químico, por supuesto, pero la unidad es natural del sistema. ¿Mm? Ok, entonces, n promedio me queda
la siguiente función. E a la menos, y acá queda, n menos mu barra partido en t, y esto queda más 1. Ya. Ahora es un poco más fácil analizar la función. Simplemente por eso la dejamos adimensional. Y entonces, uno puede ir a graficar esta curva. Y lo que tiene que hacer en verdad es graficar dos curvas. Porque uno tiene lo que sería una función de n, ¿no es cierto? Y acá tengo lo que sería, digamos, otra función de n. Y como busco su solución, busco intersectando estas dos curvas, ¿no es cierto? Porque se igualan, entonces hay un punto donde valen lo mismo. Entonces grafico la curva f, que es una recta, ¿no? Y la voy a graficar solamente para n positivos, porque n negativo no tiene ningún sentido. La otra curva, la curva g, esta es la curva f. La curva g es una curva un poco más difícil de imaginar. Pero si uno la mete aquí a Wolfram o su calculadora gráfica favorita, uno descubre que es súper parecido a una tangente hiperbólica y tiene la siguiente, digamos, forma. ¿Ok? Por supuesto, la pendiente que tiene cerca de, digamos, donde se intersecta con la otra curva va a depender de esta temperatura, ¿no es cierto? La temperatura controla inmediatamente la pendiente que tiene esta función. Ujú. Entonces, fíjense que yo aquí tengo dos variables para mover, ¿no es cierto? Esta función realmente está centrada en mu, ¿sí? Eh, pero no solamente puedo correr la tangente hiperbólica, su centro, sino que además también puedo controlar qué tan empinada es, como les mencioné, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer aquí otro ejemplo, donde la tangente hiperbólica esta tiene una pendiente así. Ya. Entonces aquí viene lo bonito. Entonces se fijan, en el ejemplo verde que yo dibujé, hay una intersección que está en medio, hay otra que está por aquí, ¿no es cierto? Y hay otra que está por acá. Me dio tres posibles soluciones para este n promedio. En particular, fíjense, hay una que está como al medio, que me dice que la densidad está como justamente en la mitad de lo que debería ser, o sea, 0,5, o muy cercano a 0,5, ¿sí? Me dice que hay una solución con una densidad alta, lo que podríamos interpretar como que está la fase líquida. Y hay otra solución, ¿no es cierto?, con una densidad baja, que podríamos decir que correspondería a que el agua se fue, se evaporó, ¿no es cierto? Entonces, eh, noten que si vamos ahora a la situación roja, solamente existía uno de los equilibrios, el que está por ahí abajito, ¿no es cierto? Y lo que significaría que en ese caso, para esos parámetros, los parámetros de la curva roja, solo existiría la fase, digamos, agua evaporada. Sin embargo, en la curva verde, para los parámetros de la curva verde, estaríamos diciendo que está la posibilidad de que el agua se condense en este sistema, ¿sí? Y que lleguemos a una densidad, ¿no es cierto?, muy alta. Uh-huh. Y entonces aquí es donde uno va a hablar de que van a haber algunos parámetros críticos que van a ser justamente los parámetros en los que estas soluciones empiezan a aparecer. Uh-huh. Eso, digamos, es lo que uno deduce cuando estudia este problema ferromagnético, ¿no es cierto? Descubre que hay una temperatura crítica en la cual el estado sin magnetización adquiere una magnetización espontánea, ¿sí? Y es producto de que, ¿no es cierto?, cuando uno grafica las curvas, las curvas que te dan la solución para el spin promedio en ese caso, tienen esta misma estructura, es decir, donde puedes pasar
desde un caso sin una solución que esté más o menos centrada, es decir, los espines están, digamos, en su orientación media es cero, entonces no hay magnetización, pero pueden transicionar a un caso donde están cargados para el cero o cargados para el 1, que significaría magnetización positiva o negativa respectivamente. En este caso, como N no tiene sentido que sea negativo, ¿no es cierto? La curva nos dio solamente soluciones positivas, como esperamos. Si uno se fija bien, aunque continúe la curva para casos de n negativos, nunca se va a cruzar con la tangente hiperbólica, o sea, siempre es mayor a cero. Ya. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ya. Si no, entonces vamos a seguir. Entonces, aquí ven que la curva verde es la G. Hay otra forma en la que uno puede hacer desaparecer los equilibrios, ¿no es cierto? Y es que si uno tiene, digamos, en este caso, ¿no es cierto? Yo cambié la pendiente de la tangente hiperbólica y eso hizo que eh, no se me volvieran a cruzar, digamos, aquí. Pero también los puedo hacer desaparecer si es que yo muevo el potencial químico. Fíjense que si yo lo muevo muy para la derecha, ¿no es cierto? Va a haber un punto en que esta bolita aquí va a salir, digamos, va a cruzar la curva azul y ya no va a haber más, no van a haber más equilibrios en esa parte. Lo ejemplifico. Entonces pongamos el ejemplo, ¿no es cierto?, donde se intersectaban. Y voy a graficar con línea punteada que pasa a medida que voy corriendo la curva hacia la derecha. Voy aumentando este potencial químico efectivo. En esta situación, fíjense, voy a simplemente desplazar todo como sólido rígido a la derecha. Fíjense que aquí están esos equilibrios. En el caso verde, sucedió que estos equilibrios se acercaron, ¿no es cierto? ¿Sí? Y va a suceder, ¿no es cierto?, que justo en el caso en que ya haya corrido tanto el potencial químico hacia la derecha, que las curvas apenas se toquen en un punto, ahí va a ser, ¿no es cierto?, cuando estos equilibrios van a desaparecer. Porque si yo me muevo un poquito más para allá a la derecha del potencial químico, ya no hay más intersecciones. Desaparecen abruptamente. Entonces tengo esas dos posibilidades para hacer aparecer y desaparecer los equilibrios. Ya. Entonces, vamos a intentar calcular explícitamente este n de equilibrio. ¿Ya? Vamos a intentar encontrar cómo son explícitamente estas intersecciones de los puntos. Entonces, para ello, en este caso general puede que sea un poco engorroso, porque como tengo dos parámetros que me permiten hacer desaparecer los equilibrios, puedo hacer expansiones en torno a dos de ellos, ¿no es cierto? Entonces voy a elegir un caso simétrico simplemente por simplicidad para ilustrarles cómo se haría. Y el caso general, digamos, se hace análogamente. Entonces en el caso simétrico, como n, ¿no es cierto?, va desde 0 a 1 y hasta ahí, no me importan sus soluciones. ¿Sí? Dejar aquí la curva azul. Ok. Entonces fíjense en la ecuación anterior, si es que yo coloco el potencial químico igual a 0,5, yo puedo probar que la solución corresponde a n igual 0,5. Fíjense, 0,5 menos 0,5 me da un 0, entonces exponencial de 0 me da un 1, y me da un 1 partido 1 más 1 me da un medio. Y al lado izquierdo, el n que había vaticinado era un medio, entonces solución. Entonces para mu barra igual 0,5, ahí voy a estar en la situación, digamos, más simétrico posible, porque la solución, digamos, centrada me queda justo al medio de ambas. Esta situación va a ser donde voy a, digamos, hacer la expansión. ¿Ok?
Y voy a tratar de abarcar el caso en que la pendiente, ¿no es cierto?, cambie y haga que los equilibrios desaparezcan. Sí, me parece que así está correcto. Entonces, voy a dedicarme, como la curva n igual n, ¿no es cierto? La curva izquierda de la función f tiene pendiente siempre 1, y parece ser un indicador importante de cuando los equilibrios desaparecen, cuando las pendientes de las curvas se igualan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar que la pendiente de la función g se iguale a 1 en el punto de equilibrio. Esa va a ser la condición para que cuando justo entonces estos equilibrios nazcan o desaparezcan, ¿vale? Vamos a ver si eso sea posible. Entonces, este de g de n, g es esta curva de aquí, entonces voy a copiarla. Cuando uno toma la derivada de esta curva con respecto a n, lo que hace es que, ¿no es cierto?, se hace cuadrado esta parte, y con un menos atrás, ¿no es cierto?, que bota, me bota además un menos 1 sobre t, entonces 1 sobre t acá, y me bota la exponencial intacta. Entonces menos n menos mu partido en t. Esto es igual a 1 sobre t, ¿no es cierto?, por n partido en esta exponencial de menos n menos mu partido en t más 1. ¿Sí? Donde aquí, ¿no es cierto?, utilicé el hecho de que una vez esta cosa es justamente n, ¿cierto? Entonces aquí tengo justamente una vez esto de abajo, que es justamente n, y me sobra uno más, y aquí también me sobra la exponencial. Ya. Ahora, nosotros dijimos, ¿no es cierto?, que el potencial químico era 0,5, n era 0,5, entonces, ¿qué me va a dar aquí? Me va a dar un 1 sobre t, me queda un medio, me queda exponencial de 0, entonces me queda un 1, y abajo me queda 2. Entonces, voilà, voilà. Y entonces, la condición crítica que encontramos, ¿no es cierto?, en este caso, o sea, nos restringimos que el potencial químico fuera justo 0,1, va a corresponder, ¿no es cierto?, a que la temperatura esta que definimos dimensionalmente sea justamente 1, ¿sí? Entonces así fue como encontramos un potencial, como encontramos la temperatura crítica del sistema, pero noten que lo hicimos solamente en el caso particular, así, me equivoqué al dividir acá, me queda el 1 medio arriba, ¿sí? Ah, sí, me queda un medio que me da un cuarto de t igual a 1. Esa es la condición crítica, sí, gracias. Sí, sí, sí. Se multiplicaban los 1 medio en vez de dividirse. Entonces el T crítico sería en el 0,25 en este caso. Pero hay uno que te va a decir, ¿no es cierto?, que estos equilibrios pueden desaparecer. Esta condición, la que escribí acá, es para que aparezcan o desaparezcan equilibrios. Me explico. Y para eso voy a volver al ejemplo que les grafiqué con las líneas punteadas verdes. Fíjense, ¿no es cierto?, en la curva roja primero, que intersecta dos veces a la curva negra que corresponde, ¿no es cierto?, a la que va a determinar los equilibrios. Ok. ¿No es cierto? Yo les comenté, a medida que yo voy moviendo el potencial químico hacia la derecha, la curva completa se va a mover hacia la derecha.
Pero va a haber una situación muy especial, que es cuando, voy a graficarla en línea verde punteada, o sea, en línea verde continua, que es cuando justo son tangentes. Cuando justo las dos curvas son tangentes, es que si yo muevo un parámetro un poquito, o aparecen los equilibrios o desaparecen, ¿no es cierto? Porque justo antes estaba la situación donde habían dos, aquí, pero justo después está la situación donde no hay nada, ¿sí? Entonces, cuando las dos curvas que tengo que intersectar para encontrar el equilibrio son tangentes en un punto de equilibrio, porque fíjense que cuando son tangentes se cruzan igual, pero solo una vez, es ahí cuando estoy en medición tríplica. Ahí es cuando pueden aparecer o desaparecer equilibrios. Y en este caso, calculamos, ¿no es cierto? Impusimos que esto ocurriera en el n igual a 0,5. Entonces, si yo miro el n igual a 0,5, cuando t sea 0,25, va a ser que van a aparecer y desaparecer equilibrios de ese punto. ¿Vale? En el caso del ferromagnetismo, como solamente hay un parámetro que uno puede variar, que es la temperatura, ahí te queda único para siempre, ¿no es cierto? En este caso es una temperatura crítica para un valor dado del potencial químico. ¿Sí? Esa es la única diferencia en ese otro caso. ¿Ya? Entonces, ahora que uno encontró la situación crítica, la condición crítica, lo que uno podría hacer es decir, ok, voy a hacer una expansión en torno a este valor crítico de la temperatura, es decir, voy a decir, el mu barra va a ser 0,5, voy a decir que el t es 0,25 más algún delta t, y entonces con eso voy a aplicar, digamos, sí, y voy a hacer que n sea 0,5 más delta n. Entonces, ¿cómo uno va a encontrar aproximadamente las soluciones de equilibrio? Va a inyectar esto a su ecuación, va a poder hacer las series de Taylor correspondientes y va a encontrar delta n, ¿no es cierto?, en función de delta t. Y lo que uno se espera es que encuentre que hayan uno o tres posibles equilibrios, ¿no es cierto?, que es lo que discutimos recién. ¿Ya? Entonces el n está acá. Esta parte no la alcancé a hacer en mi torpedo, así que no sé si va a... eh, no he verificado el resultado, ¿vale? Entonces tratamos de hacer la expansión igual. Entonces lo que yo dije es que el 0,5 va a ser más 0, el n va a ser 0,5 más delta n, el mu va a ser 0,5 y el t va a ser 0,25 más delta t. Entonces lo más importante es que le pasa a la exponencial. Entonces la exponencial me queda menos n, voy a reemplazarlo por 0,5 más delta n, queda menos 0,5, que era el valor potencial químico que restringimos, y queda la temperatura que era 0,25 más el delta T. Y esto más 1. Se va esto con esto, y me queda lo siguiente, porque entonces me queda exponencial de menos delta n partido en 0,25 más delta T. Ok, más 1. ¿Y esto cuánto vale? Entonces esto vale 1 más. Entonces aquí hay que empezar a hacer las expansiones en serie, ¿no es cierto?, de la exponencial. Y bueno, como depende de dos variables, hay que hacerla en dos variables. Así que va a caer un nuevo feo. Entonces, esto me queda. Voy a hacer la expansión primero en delta n. Voy a llegar hasta el orden 3, porque quiero 3 soluciones para n. ¿Sí? Entonces eso va a verse de la siguiente forma. Va a verse 1 más, que es el caso cuando delta n vale 0, ¿no es cierto? 1 más. Y aquí tengo que entonces escribir ahora lo que sería la derivada de la función con respecto a delta n, que es la misma exponencial, y como la voy a evaluar en delta n igual a 0,
entonces va a valerme 0, perdón, 1, ¿sí? Vale, 1, y entonces la expansión, de hecho, estoy proleseando porque la expansión es súper sencilla, es simplemente esto. Es conocidísima la serie de la exponencial. ¿Sí? Una vez que uno hace eso, vamos a quedarnos al orden cúbico en delta n y al orden lineal en delta t, simplemente porque voy a asumir que la variación en delta t es, no gano nada con ir más lejos en delta t que lineal, ¿ok? Voy a tener correcciones más fuertes para o sea, más, con mayor precisión para lo que encuentre para delta n, pero no va a cambiar mis conclusiones. Entonces esto me va a quedar 1 más 1, me queda 2, menos el delta n partido en 0,25. Y este lo voy a escribir más lo que sería la derivada de esto, delta n partido en 0,25 al cuadrado por delta t. Ahí lo dejé lineal en delta t, y el resto voy a evaluar simplemente en delta t igual a 0. Y entonces me queda 1 partido en 2, delta n al cuadrado, partido en 0,25 al cuadrado, y el cúbico me queda menos 1 partido en 3 factorial, delta n, partido en 0,25 más delta t, uff, ya. Y esto es solamente lo que está abajo de la fracción. Entonces hay que acordarse que entonces uno tenía el 0,5 más delta n igual el 1 partido en el 2 menos todo lo que escribí aquí, ¿no es cierto? Todo eso es lo que va ahí. Después, entonces, vamos a hacer el Taylor del 1 sobre cosa. Y el Taylor del 1 sobre cosa es 1 partido en la cosa grande, que sería 1,5, eh, menos el, eh, la derivada de esta cosa, que sería 1 partido de lo que está bajo al cuadrado, y multiplicamos simplemente por lo que es pequeño, que es todo lo que va con delta n. Entonces nos quedaría 1/2, 0,5, más 1/4 por, llamamos toda esta cosa, ¿cómo la llamamos? Vamos a llamarle f de barra de n, de delta n, ¿ok? Y me queda entonces 1/4 f barra de delta n, como delta t, ¿sí? Y entonces, ahí la gracia es que me va a quedar, ¿no es cierto?, un polinomio de grado 3 para delta n, y que voy a poder solucionar, ¿sí? Por supuesto, justo en este caso no vamos a poder, porque como nos salió grado 3, una cúbica en general no tiene solución, como saben bien. O sea, sí tiene analítica, pero es muy fea. Entonces no la voy a poner aquí, no me la sé ni siquiera de memoria. Pero la cosa es que nos quedamos tranquilos con que algo se puede hacer, ¿no es cierto? Si hubiera sido más simétrico la cosa y no nos hubiera salido el caso, no sé, el delta n cuadrado, ahí quizá hubiéramos podido hacer una reducción de orden del polinomio y nos hubiera quedado alguna solución más cerrada, ¿sí? Pero en este caso no vamos a poder dejar un delta n explícito porque nos queda cúbico la solución para él. Ya. ¿Alguna otra duda o punto importante que quedó del problema anterior? Si no, voy ir al siguiente. David, Ujú. yo me perdí en una parte. Ahí el término que está en un medio no tiene delta t, y el que es menos un tercio sí Ah, tiene. sí, porque les comenté que aquí, cuando haga el Taylor, guardaré hasta delta n cubo, pero solo
delta t lineal. ¿Ok? Es porque el delta t, si lo empiezo a considerar sus correcciones superiores, pues en efecto me va a dar una medida más precisa de lo que es este delta n, ¿no es cierto? Pero no gano nada con las conclusiones, es decir, solamente hago que el corcho me quede más pesado. Entonces lo que hice fue, en efecto, el que me quedó lineal, lo expandí para dejarlo lineal en delta t, ¿no es cierto? Que es lo que me salió acá. ¿Sí? Y todos los otros evalué en delta t igual a 0, lo que está abajo. ¿Sí? Porque eso me va a agregar solamente correcciones superiores en delta t que eh, no son relevantes. O sea, no van a hacer que las soluciones delta n cambien. Ya sabemos de antemano que solo hay 3, ¿no es cierto? Y de hecho por eso es que me estoy restringiendo solo esta delta n al cubo, porque sé que una cúbica va a tener 3 o una solución. ¿Sí? Que Ya, es que, sí, es que pensaba que ahí en menos un tercio había un delta t, es que ahí no se ve muy bien, entonces había perdido en eso. sí, 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 en esta parte de aquí, cuando uno trata de encontrar analíticamente las soluciones, ya es a conveniencia nomás como uno expande, ¿sí? Porque van a ser puras cosas feas, entonces que lo haga el computador mejor si queremos algo súper preciso. Pero como queremos solo agarrar las ideas, expandimos como nos conviene, ¿no? Ya, eso. Ahora vamos a ir con el... Si no hay más preguntas, por supuesto, pueden interrumpirme en cualquier momento, pero mientras les voy a comentar acerca del problema 2. El problema 2, entonces, vamos a intentar atacar de nuevo este problema de la interacción de pares, pero ahora en el espíritu del campo medio. Aquí alguien me preguntaba, ¿qué pasó con delta t para arriba? Imagino que es una pregunta similar a la que, claro, la que le respondí recién a la compañera, ¿sí? ¿Cierto? Que expandimos, ¿no es cierto?, a nuestra conveniencia para llegar a las conclusiones que ya sabíamos que habían, pero como intentamos hacer un cálculo analítico, ahí son las aproximaciones que más nos convenían, ¿no? De todas formas, en estas cosas de campo medio no se espera que lleguen analíticamente a las expresiones de equilibrio para el n, por ejemplo, como en este caso, porque son puras ecuaciones trascendentales, ¿sí? Nunca van a poder llegarse analíticamente a esas soluciones. Ya, problema 2. El problema 2 vamos a tener un hamiltoniano, que va a ser el clásico, digamos, de un gas, y aquí va a haber una interacción de pares, entonces va a haber nada por un potencial que va a aportarme con una energía que depende solamente de la distancia entre dos partículas. ¿Vale? Entonces nosotros sabemos bien que si vamos a calcular la función partición, en este caso uno puede hacer, llegar a lo siguiente. ¿Cierto? Y aquí queda una multiplicación y como j de e a la 1/2 de beta u de ri menos rj. ¿Sí? Aquí simplemente expresé cómo sería la función partición canónica del sistema. ¿Ok? Suponiendo que hay n partículas. Uno puede reconocer de inmediato que está la parte ideal. Y aquí viene, ¿no es cierto?, una parte que es la parte de las interacciones, que se ha intentado abordar de muchas maneras en el curso. Ahora les voy a presentar una que no es tan buena, pero que está en el espíritu de campo medio. Entonces, el problema aquí era hacer esta integral múltiple, ¿no es cierto? Porque lo que estamos integrando, que es esa multiplicación, súper complicado, ¿no es cierto? Nada se puede hacer ahí. Entonces vamos a hacer la suposición de que el U de R1 menos R2 simplemente es un U de la distancia promedio entre partículas. ¿Ok?
Y esta organización es súper mala, de todas formas, porque en un gas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Lo que yo estoy diciendo es que todos interactúan con el mismo potencial, es decir, como si eh, todas estuvieran separadas en una instancia muy similar unas de otras. Lo cual no es cierto, ¿no es cierto? Porque sí o sí van a haber partículas que van a estar, por ejemplo, en un extremo de la caja y la otra en el otro extremo de la caja. Entonces, de partida ya es una mala aproximación. Sería más buena si uno considera que no interactúa con los otros n-1, sino que con alguna, dentro de algún radio, algo por el estilo. Ahí se podría mejorar algo más. Pero ya de partida es malo, pero veamos qué es lo que nos enseña. ¿Ya? Entonces, veamos qué es lo que nos enseña y hagamos esta integral ahora suponiendo que el u es una constante. Cuando el u es una constante, ¿no es cierto? Aquí esta multiplicación de ij son justamente n por n-1 términos, ¿no es cierto? Entonces, el z nos va a quedar el z ideal por 1 sobre b a la n, que, ¿no es cierto? Como ahora lo que estoy integrando una constante sale para afuera de la integral, y tengo una integral, ¿no es cierto?, en el espacio, y que cada una me va a dar un volumen, como son una partículas me va a dar n volúmenes, entonces el volumen a la n se va a desaparecer, y lo que me va a quedar, va a ser, ¿no es cierto?, esta multiplicación de términos n por n menos 1 veces. Entonces va a quedarme aquí un término que es e a la menos 1 medio u de r, perdón, y aquí queda por n menos 1. Y como n por n menos 1 es más o menos n cuadrado, voy a usar esa función simplemente. Ya, tenemos esto. Se simplificó bastante, ¿no es cierto? Esa es la gracia del campo medio. Ahora, fíjense que si yo intento calcular lo que sería la presión, para ver si es que esto me da correcciones respecto al gas ideal, y la presión sabemos que corresponde a menos df a dB, entonces tenemos que calcular menos d a dB de lo que sería menos kt el log de z. ¿Ok? Entonces uno inmediatamente ve que aparentemente esto no me da ninguna corrección nueva. ¿Por qué? Porque esto aparentemente no depende de B, por lo tanto voy a derivar solamente la parte ideal y voy a llegar a la ecuación de estado del gas ideal. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Vamos a hacer la siguiente hipótesis. Como yo introduje este R promedio, ¿no es cierto? Eh, Uno esperaría, digamos, al igualmente que en el espíritu de la teoría de campo medio anterior, encontramos R promedio en función de R promedio, ¿no es cierto? Y buscamos sus soluciones como intersecciones de curvas. Aquí lo vamos a hacer un poquito distinto. ¿Por qué? Porque calcular el R promedio entre partículas es un poco difícil, solamente por eso. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a suponer una forma de R promedio con el volumen. Entonces, hipótesis, voy a suponer que R promedio de la N va como B sobre N, y esto es súper natural pensarlo porque uno piensa que si las partículas están separadas en una distancia característica, entonces, si yo multiplico N por esta distancia característica, me debería dar el largo del contenedor más o menos, ¿no es cierto? Que es lo que está escrito acá. ¿Sí? Y la otra hipótesis que hacemos bueno, es un dato en verdad, que el U de R, ¿no es cierto?, es R a la alfa. Vamos a poner un potencial central, una potencia arbitraria. Con estas dos hipótesis, entonces, vamos a tratar de ver qué corrección nos da la ecuación de estado y ver si es que es un modelo bueno o malo, qué es lo que nos entra y qué es lo que no. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular esta presión. Entonces, menos d a de b de menos kt log de z. Y log de z es log de z ideal más este log de esta parte de aquí, ¿no es cierto? Entonces me queda el log de z ideal, y entonces me queda menos kt, el logaritmo de esta cosa,
Como tiene un menos, va a un más, ¿no es cierto? Aquí hay un beta que me he estado comiendo. Entonces ese beta me mata el kt. Y me sale U de R promedio n cuadrado medios. Tengo eso. Entonces si calculo la presión, ¿qué me va a dar? Me va a dar nkt partido en b, que es la parte ideal, ¿no es cierto? Que es lo que viene de derivar esta parte. Ya lo sabemos bien. Y me falta la otra. La otra me da algo del estilo con un menos, un medio, n cuadrado de u a de r, y por supuesto a la cadena el de r a de b. ¿Ya? Entonces ahora calculamos estas cosas, porque sabemos que u va como r a la alfa, entonces de u a de r va a ir, por supuesto, como alfa r a la alfa menos 1. Y nosotros sabemos que r promedio, o no sabemos, supusimos que iba como b sobre n a la 1 sobre n. Por lo tanto, de r a de b me va a botar un 1 sobre n por un 1 sobre n a la 1 sobre n por b a la 1 sobre n menos 1. Y reemplazo todo eso en mi ecuación de estado, a ver qué me da. Y me da nkt b menos un medio n cuadrado. El de u a de r me bota un alfa. El otro me bota un n, entonces me bota un alfa sobre n. Me queda una relación entre las potencias ahí. Me queda un r a la alfa menos 1. Entonces me bota aquí un b sobre n a la alfa menos 1 sobre n. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y el de R de B, me falta incluir el 1 sobre n a la 1 sobre n, y aquí me queda el b a la 1 sobre n menos 1. Muy bien. Entonces, lo importante aquí es ver la dependencia, ¿no es cierto?, con la densidad, que es b sobre n, o n sobre b. En particular, n sobre b es más importante. Entonces, ¿qué es lo que uno le queda aquí como con el volumen? Le queda 1 sobre n menos 1 más alfa sobre n menos 1 sobre n. Queda feo. Y acá queda n a la 1 sobre n más alfa sobre n menos 1 sobre n menos 2. Ya. Entonces fíjense que aquí ambos tienen esta misma potencia. Sin embargo, hay una potencia que me queda distinta, ¿no es cierto? Independiente de cómo escoja yo n o alfa, no lo voy a poder hacer igual. Entonces, esta aproximación de campo medio para el gas me da una ecuación de estado que no está en acuerdo con la aproximación del billar, por ejemplo, donde dijimos que podíamos hacer una sucesión en densidades. Aquí me queda una sucesión en algo que no es la densidad, ¿no es cierto? Porque me queda algo que es como n cuadrado sobre b, que es la densidad por n. Entonces, no es la buena variable. Sin embargo, si entraba algún tipo de corrección, y es un modelo que valdría la pena, si es que no supiéramos nada más de los gases, ¿no es cierto?, estudiarlo. Pero sin embargo, como sabemos más, ya sabemos de antemano que no es tan buen modelo hacer esto de él, asumir que el potencial, ¿no es cierto?, iba a ser una constante. ¿Sí? De hecho, ya lo vaticinamos al inicio al resolver esta pregunta, pero igual le dimos para adelante, y en efecto nos da una corrección, pero esa corrección no tiene una dependencia, digamos, muy correcta. Ya que me queda una función de estado que es intensiva, la presión, en términos de algo que es extensivo, lo cual no puede ser. ¿Sí? Si aquí me hubieran quedado la misma potencia, hubiera estado un mejor modelo. Me daba una corrección en términos de una variable intensiva, en efecto. ¿Sí?
Esta era la clase de hoy, en donde quise revisar los aspectos generales de lo que es la teoría de campo medio, ¿no es cierto? Donde uno lo que hace es asumir que ahora en las interacciones de a pares o interacciones de múltiples partículas, estas interactúan con un campo promedio, ¿sí? Y eso es todo lo que uno tiene que hacer. Cuando uno hace eso, ahora una suma doble, se nos forma una suma simple y el geometría se vuelve ideal y usamos toda la maquinaria que ya conocemos. Ujú. Eso como conclusión. Espero que les haya servido y que tengan éxito en lo que queda del curso. ¿Sí? Espero que nos podamos ver la siguiente semana. Voy a dejar de grabar y voy a subir el video, ¿vale?